Ahí. Estamos tratando de resolver sistemas de la forma AX igual a B, donde hay es una matriz de n por n. Ya. A ver, digamos una cosa a tener en cuenta, es que cuando uno resuelve estos sistemas de ecuaciones, la verdad es que si el n es pequeño no hay ningún problema, ¿eh? Los computadores en general, el algoritmo de eliminación de Gauss funciona relativamente bien, quizás puede tener algunos errorcitos, pero en general son pocos, se arrastra poco porque hay pocas operaciones. El problema es cuando el n es grande, esa es la verdad. Y por grande uno se refiere 1000, 10.000, 1.000.000 o cosas así. Ya, y ustedes se pueden preguntar, ¿en qué clase de problemas yo tengo que resolver sistemas de ecuaciones que sean muy grandes? Y ahí la cosa es la siguiente. Hay un montón de problemas en los cuales, por ejemplo, cuando yo quiero resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, aparecen, uno puede transformar muchas veces sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales, los puede transformar en sistemas de ecuaciones, como usando discretización. Y si uno tiene que resolver sobre un dominio muy grande, la verdad es que uno necesita una cierta precisión. Imagínense que yo quiero calcular la temperatura en una viga, y esa viga mide 1 kilómetro, y yo me gustaría tener una precisión que sea mucho inferior como a 1 centímetro. Entonces tendría que tomar una malla súper grande, del orden, digamos, de 10.000 o 100.000 quizás elementos para poder tener una precisión razonable. Entonces, cuando uno trata de usar el método de eliminación de Gauss para ese tipo de matrices, lo que uno se da cuenta es que rápidamente puede fallar. O sea, no es que falle, pero se puede demorar mucho. Y la verdad es que ahí no tiene mucho sentido calcular el algoritmo, y quizás conviene buscar algo que sea un poquito más rápido de calcular. Y de hecho les voy a mostrar un ejemplito en un rato donde uno aplica la eliminación de Gauss y la cuestión se demora, ¿no? O sea, se demora mucho y no tengo tanto tiempo, la verdad, como para estar esperando los días y días a que calcule. Entonces, ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el método de Jacobi, que es un método iterativo y que por lo tanto es un método, digamos, que funciona de forma distinta en los métodos que ya hemos visto, donde en general lo que uno hace es genera como una sucesión, y lo que uno espera es que la sucesión converja a el valor de la solución. Entonces, cuando uno hace eso, lo que uno hace es, para el método de Jacobi, lo que uno hace es genera una sucesión de vectores xn o xk, de modo que xk converja a x solución del sistema. Esto es lo que sería, no el método de Jacobi, el método es un método iterativo. Entonces, yo genero una sucesión de aproximaciones que converge a xk solución del sistema, y por lo tanto lo que yo tengo que hacer es calcular iteraciones de o sea, términos de la sucesión hasta que esté lo suficientemente cerca de la solución. Ya. Entonces, el método de Jacobi es el método siguiente. Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones a x igual a b, lo que ocurre es que yo tengo el sistema, puedo descomponer en las matrices que están en la diagonal y en las que no. Entonces la matriz yo la podría descomponer en una D más N, donde
si el A se calcula como A11, A12, así, hasta A1n, AN1, hasta ANN, yo estoy descomponiendo la matriz A como una matriz de más R, donde D es lo que vendría siendo la diagonal, y en el resto puro cero. Y R, o sea, y la matriz N es simplemente A menos D. Es decir, es la matriz original, pero a la que le borré los elementos de la diagonal. Entonces, de alguna manera, yo este sistema lo puedo escribir como el sistema AX igual a B, lo puedo descomponer como D más N por X igual a B, y eso lo puedo escribir como D por X más N por X igual a B, ¿ya? Y ahora, esto que está acá, lo puedo escribir como dx igual a b menos nx. Ya. Esto que está acá, se fijan, es una ecuación para encontrar x. ¿Ya? Y si yo miro esta ecuación, la verdad es que si yo conociera el valor de n por x, simplemente tomo b menos n por x, y ahora lo que tengo que resolver es el sistema simplemente x igual a d, pero en la medida de que los elementos de la diagonal sean no nulos, lo que va a pasar con esto es que el x se puede escribir como d a la menos 1 por b menos nx. Ya. Acá, ¿cuál es la gracia? La gracia es que la matriz D es una matriz diagonal. Y como es una matriz diagonal, calcular la inversa de una matriz diagonal es trivial, pues. O sea, x es igual a d a la menos 1 por b menos nx. Y calcular esta inversa es súper sencillo, porque d a la menos 1 es simplemente la matriz que tiene 1 partido por A11, y después 1 partido por ANN, y el resto 0. El tema es que esto me da una ecuación para encontrar el valor de x, y la verdad es que no me dice x es igual, no estoy despejando el x, lo que estoy haciendo, estoy diciendo, mira, si el x existiera, necesariamente se tiene que cumplir esta iteración. Pero cuando uno tiene estas iteraciones, o sea, esta formulita, la verdad es que yo puedo proponer un algoritmo. Y ese algoritmo sería simplemente x, 1 va a ser d a la menos 1 por b menos nxk, y por ejemplo, el x0 lo calculo simplemente como el x en 0 lo puedo definir simplemente como 0. Esta cuestión no sé por qué me está poniendo mucho problema. Ahí sí. Y este algoritmo, se fijan, si uno lo mira, es un algoritmo iterativo. Voy generando una sucesión que desde x0 igual 0, después reemplaza y me da x igual a d a la menos 1 por b. Puede ser cualquier cosa, porque es más fácil, ¿no? Puede ser cualquier número. O sea, cualquier vector, digamos. De hecho, si a veces no funciona bien, quizás cambiando el vector me permite, digamos, encontrar una buena solución. Ahora, el punto de vista del cálculo, ¿cuánto cuesta hacer estas iteraciones? Yo me doy cuenta, yo conozco el b,
y lo que conozco es n. N, si se fijan, acá lo que tengo que ir haciendo en cada iteración es simplemente calcular b menos n por x a la k, multiplico b a la menos 1, y después voy iterando esto, si eso se hace, digamos, con un for. Entonces, se fijan que voy a ir generando una sucesión, y el costo de calcular acá no hay ninguna inversión que yo tenga que realizar, no tengo que invertir ninguna matriz. O sea, tengo que invertir D, pero invertir D, la verdad es que es súper fácil. No tengo que, digamos, calcular la inversa, no tengo que aplicar Gauss, simplemente tengo una fórmula explícita para lo que vendría siendo la inversa. Entonces, de alguna manera, esto que está acá es bien conveniente de hacer. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un poquito esto, cómo funciona. Y para eso lo vamos a hacer en MATLAB, para que se den cuenta que no es una iteración. Dame permiso. Ya. Un segundito, que quiero ver. Necesito dejar de compartir un segundo. Mientras busco una cosa. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a tomar, quiero resolver el sistema de ecuaciones a x igual a b. Entonces, voy a mirar, por ejemplo, una matriz que se construye de esta forma. ¿Ya? Donde voy a definir A, que vendría siendo, por ejemplo, el vector de unos de n,1. Voy a hacerlo para una matriz de tamaño n. Cualquier duda me preguntan. Y ahora voy a construir esta otra matriz, que de hecho, esta matriz que tiene una estructura bien particular. Vamos a borrar. Ya. Un poquito, pero esto sería con... Ya. Lo que hace el comando com, de hecho lo voy a hacer para n igual 5, lo que hace el comando diagonal es crea, digamos, una matriz que toma los elementos de la diagonal. Por ejemplo, si yo tomo el vector u igual al vector once, crea un vector de solo 1, así como el zeros define puro 1. Por ejemplo, si yo tomo el vector 1, 2, 3, y después le digo diagonal de u, lo que hace es toma el vector y lo pone en la diagonal. Y ahora, si yo voy y le pregunto esto y le doy 1, define una matriz de tal manera que queda en una posición arriba de la diagonal. ¿Se fijan? 1, 2, 3. Y si hago diag
de -1 crea una matriz que lo que hace es toma la diagonal y en la diagonal una posición hacia abajo. Por lo tanto, el código que yo estoy haciendo, estoy creando una matriz que hace esto. El código once de, por ejemplo, 3,1 crea un vector con puros 1. Es como el zeros, pero con puros 1. Entonces lo que estoy haciendo acá, por ejemplo, voy a multiplicar esto por 5. Estoy creando una matriz que tiene una estructura súper particular. Y este tipo de matrices, ¿por qué la pongo acá en juego? Es una matriz que aparece cuando uno resuelve ecuaciones cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales. Porque uno aproxima una derivada, por ejemplo, de segundo orden, y te van a aparecer estos términos. Este término es el término, el t sub i menos 1 y el t sub i más 1, y son los que te aparecen. Sí, es hacia abajo. Sí, por ejemplo, si yo hago eso, lo que hace es pone el vector u. Borré el u, perdón. Si yo hago el diag, lo que hace es toma el vector u y lo pone en una posición abajo de la diagonal principal. Pueden probarlo, digamos. Pero lo que estoy haciendo en este sistema, estoy creando un sistema con una matriz, con una estructura súper particular, y esto, en general, este tipo de matrices aparecen un montón en lo que vendría siendo los sistemas, digamos, cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales. Entonces, yo puedo usar el método de Gauss. De hecho, aquí yo lo tengo, digamos, programado. Para la tarea que viene les voy a dar este código, así que no van a tener que programar el pivoteo. Entonces, perfectamente, por ejemplo, yo podría definir B como un vector random de n,1 y resolver este sistema, digamos, mirando, por ejemplo, usando esto, diciendo x es igual al pivoteo parcial de Gauss de la matriz A, B. Y lo que yo podría hacer es contar cuánto tiempo se demora esto en hacerlo. Y para ello voy a ocupar unos comandos que se llaman tick-tock. Si yo pongo tick, empieza un reloj, digamos, con el tiempo de verdad, no el tiempo de la CPU, y lo que hago después, toc, es cuenta y entrega el tiempo que se demora. Entonces, por ejemplo, para este sistema, lo resuelve con Gauss, y ahora yo me puedo preguntar qué tanto resuelve este sistema. ¿Cómo yo podría chequear que efectivamente X es solución del sistema? Repito la pregunta. ¿Cómo yo podría chequear que el X que me entregó el algoritmo efectivamente resuelve el sistema de ecuaciones? Reemplazándolo, muy bien. Entonces ahora, para reemplazar, uno define el error, que sería el valor máximo de el valor absoluto de A por X menos B. Lo que hago acá es comparo a X menos B, le saco, digamos, el módulo, y eso me saca el módulo del vector, y después saco el valor máximo. Y eso lo que me va a entregar me va a decir qué tan bien resuelve el sistema. Y ahí veo que el error es del orden de 10 elevado a menos 16, por lo tanto, efectivamente, el método de Gauss está calculando una solución adecuada, y se demora 0,01 segundos. Esto es para un sistema, se fijan, de 5 por 5. ¿Qué pasa si ahora yo considero un sistema de 100%? Se fijan, se demora 0,044 segundos y calcula bien. Pero ¿qué pasa si tomo uno del orden de 1000? Se demora ya 5 segundos. Pero si se fijan acá, 1000 por 1000, estoy discretizando, piensen, una ecuación diferencial
que estoy resolviendo, por ejemplo, en un intervalo de, no sé, pues imagínense que estoy viendo una ecuación, la estoy viendo en mil metros, digamos, en un kilómetro. Cuando yo considero una discretización, ahí estoy como discretizando cada un metro, y eso es muy poco. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora considero con 5000? Se fijan que ya no es tan bueno, porque no entrega rápido y quizás tengo que esperar mucho rato. Ahora, hay que ir viendo, porque quizás esperar un minuto o 30 segundos no es algo, digamos, del otro mundo, pero la verdad es que, si se fijan, este numerito va creciendo rápidamente el tiempo en la medida que el sistema es más grande. Y 5000 no es un sistema grande para los cálculos que maneja uno hoy en día. La verdad es que los números y las cosas que se hacen ahora con esto, todo esto del Big Data, y por eso es un tema importante hoy día, son del orden de 100.000, 1.000.000 de datos. Entonces se fijan que acá ya no sé qué hacer, no sé si el cálculo se echó a perder, no sé si está calculando. Entonces típicamente, no sé si tiene sentido hacerlo esperar, lo voy a terminar. Uno puede terminar los procesos con control C. Si aprieta control C, se para el proceso que yo estoy haciendo. Y vamos a mirarlo con 2000, por ejemplo. Ahí debería demorarse, no sé, 15 segundos. ¿Ya? Así que, bueno, por mientras termina de calcular, esto es lo que, en el fondo, todo este proceso, este es el sistema, y esto es lo que estamos haciendo con eliminación de Gauss con pivoteo parcial. Vamos a ver, para este tipo de sistemas que aparecen un montón de veces, qué pasa si es que yo considero ahora el método de Jacobi. Entonces el método de Jacobi lo que me dice es: considera primero un vector que lo vamos a definir como ceros. Puede ser uno, lo que sea, la verdad es que da como un poco lo mismo. Y después lo que va a hacer esto, como se fijan, ahí se demoró 57 segundos. Entonces se fijan que ya el método de Gauss con 1000 se demora un minuto, si le pongo 5000 quizás son 5 minutos, la verdad es que es demoroso, entonces no me interesa, digamos, esperar. Pero quiero compararlo con esta idea del método de Jacobi, donde el método de Jacobi lo que uno hace es, tiene que implementar esto que está acá, lo voy a escribir, voy a mirarlo acá en mi computador. La iteración que yo tengo que hacer es x igual a d a la menos 1, o si quieren la inversa de d, y después multiplico por x menos n por xk. Esa es la iteración. Entonces, a ver, vamos a hacer, se fijan, lo que tengo que hacer es calcular la inversa de d, pero d en este caso es la matriz, simplemente es la matriz que tiene un quinto. Entonces, en este caso, d a la menos 1, que le voy a llamar dd, es simplemente un quinto por el ones, o sea, por la diagonal de que tiene puros ones de n,1. ¿Están todos de acuerdo o no? Ah, es que piensa en lo siguiente. Déjame ver dónde puedo rayar. Más. No. Ya, mira. Lo que pasa es que si D es una matriz diagonal, para nosotros D es la matriz A1, 1, 1 hasta ANN. Y el resto es 0. La inversa de una matriz diagonal es simplemente invertir esto en la medida que los elementos sean no nulos.
Esa es la inversa de esta matriz. En el caso que tenemos nosotros, nuestra matriz D es justamente la matriz que tenía 5, puro 5. Por lo tanto, su inversa es un quinto. ¿Se entiende ahora o no? ¿Ya? Por eso este proceso es fácil. Piensen que la matriz que les va a aparecer siempre va a ser esa, y la inversa es simplemente 1 partido por esa cantidad. Entonces, invertir en este proceso, la matriz es trivial, digamos, es algo fácil de hacer. ¿Ya? Y ahora vuelvo al MATLAB de acá. Ya. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular esto, y donde voy a decir x, lo tengo que actualizar por d a la menos 1, que es dd, por b, menos, ¿y cómo se calcula n? N, si se fijan, era la matriz que corresponde a la matriz original A, menos la matriz D. De hecho, si hago los cálculos, déjenme ahí, para que se vea. ¿Cómo le llamé? Ah, D debería ser eso. Debería ser esa matriz por 5. Ah, es que tengo mucho. En general uno lo programa como para poquitos para ver que funciona. Entonces, se fijan que la matriz N le saqué toda la diagonal y me queda. Pues simplemente calcular A menos D. Y ahora la iteración que tengo que hacer es simplemente, tengo que decir X, como esto iterativo, se calcula como la inversa de D, que es de D, por B, menos, ay, creo que me equivoqué aquí, a ver, esto era B, B menos NX, ahí sí. Es que, a ver, se puede usar el comando int, pero lo que pasa es que lo vamos a hacer, vamos a ver qué pasa. Ya, entonces, pero lo voy a hacer al tiro. Es que toma más tiempo porque el comando int es un comando que te invierte la matriz y hace todo un algoritmo. Eso significa que recorre todos los elementos. Entonces, vamos a ver qué es más rápido. O sea, si uno le pregunta, se van a dar cuenta que el int es lo que uno siempre tiene que evitar, porque es caro. Entonces, de D por B menos N por X. Y esto que está acá, si se fijan, me genera una iteración. ¿Ya? Ahora, si yo quiero hacer esta iteración varias veces, ¿qué tendría que hacer? Porque lo que yo estoy haciendo es generar una sucesión. Y esto hace un paso. Un for. Muy bien. For i igual 1 hasta, por ejemplo, 10 iteraciones. Enter. Y si yo lo hago, me da esa solución. De hecho, le voy a poner, en vez de ponerle x, le voy a poner, como le habíamos puesto al Gauss x, le voy a poner a este u. Entonces este va a ser u y u. ¿Cómo yo sé hasta qué punto puedo ir iterando? Porque si miro la solución x es 0,92 y u se ve casi parecido. Pero hasta qué punto, cuántas iteraciones o cuántas iteraciones de la sucesión yo tengo que hacer. A ver, veamos. ¿Cómo yo sé que efectivamente este u efectivamente es solución? ¿Qué es lo que calcularía?
Se fijan que para n, vamos a hacerlo para n igual 10, por ejemplo. Se fijan que acá el error es pequeñito para esta matriz. ¿Qué pasa si acá tomo, por ejemplo, 100? Se fijan que acá, por ejemplo, si yo tomo, estoy tomando 10 iteraciones, ¿qué pasa si tomo 3 iteraciones nomás? Ahí el error no es tan pequeño, pues, 3 iteraciones, 5 iteraciones. Y ahí, por ejemplo, aquí vamos a tomar, en vez de tomar esto, a este numerito le vamos a llamar D, y esto sería 1 partido por D. Y la matriz que vamos a estar mirando, en vez de que sea D igual 5 acá, le vamos a poner D igual 20. O le vamos a poner D, por ejemplo, igual a 2.3. Ya. El error del de Gauss, en este caso es del orden de 10 elevado a menos 16. Pero acá yo al hacer 5 iteraciones, lo que yo obtengo es que el error es 0.17. Si yo acá considero 10, voy a obtener un error de 0.05. Pero ¿hasta cuándo yo hago las iteraciones de esto? ¿Cuándo detengo el algoritmo? ¿O hasta cuándo calculo cuántos términos de la sucesión tengo que calcular? ¿Se entiende la pregunta o no? A ver, yo en este caso estoy proponiendo una sucesión de aproximaciones. Esta es una sucesión. Esta sucesión se va calculando de manera recursiva. Una vez que tengo el x0, voy y calculo el x1. Después, una vez que tengo el x1, calculo el x2. Una vez que tengo el x2, calculo el x3. Y así puedo seguir hasta el infinito. Pero desde el punto de vista numérico, ¿cuándo yo detengo el algoritmo? Es decir, ¿cuántos términos de la sucesión yo calculo? ¿10? ¿100? ¿1000? ¿Cuántos términos de la sucesión calculo? ¿Se entiende la pregunta o no? Lo que pasa es que si tú dices 100, por ejemplo, ya, mira, ya. Supongamos que tomamos 100. Ya. Si yo tomo 100, el error es 0.08. ¿Es un error aceptable o no? El Gauss está dando errores del orden de 10 elevado a menos 16. Y de hecho, si yo juego, porque se supone que estoy haciendo un algoritmo, y este algoritmo, de alguna manera, uno quiere que funcione con varias matrices. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo esta matriz 0.01? El error es 0.1. Entonces, a medida que yo voy cambiando la matriz, el error en realidad cambia, y por lo tanto, como que yo tengo que asegurarme que el error sea pequeño. Y acá es donde viene una cosa que se llaman los criterios de parada de los algoritmos que son iterativos. Y eso es algo que es bueno tener en cuenta. Criterio de parada. La pregunta es ¿cuándo yo detengo
el algoritmo. No estoy en el MATLAB, estoy en el escribiendo acá. La pregunta es, ¿cuándo detengo el algoritmo? Y la verdad es que cuando uno va calculando, si uno pone el MATLAB y va mirando las soluciones, lo que uno se puede dar cuenta es que uno, por ejemplo, lo podemos hacer, por ejemplo, para n igual 10, para mirar las soluciones, o 5. A ver, yo voy a mirar las iteraciones que hacen en este for, y voy a ir mirando, voy a ponerle pause. Deme un segundito. Sí. Yo le puedo poner pause, y lo que hace el pause es va cada vez como que detiene el cálculo y lo pausa, y yo después aprieto enter y sigue. Entonces vamos a seguir. Entonces ahí me muestra la solución, 0.2839, 0.48. Eso es con la primera iteración. Ya, después yo voy a apretar acá 0.31, 0.36, 0.4, se sigue moviendo, 0.3, 0.34, 0.38, 0.35 y así sigue. Se dan cuenta que va iterando, pero la verdad es que los números como que se van quedando estacionados. O sea, como que de alguna manera, si convergiera, lo que debería pasar con esto es que ya en algún momento, como que de hecho se fijan ahí ya con 4 decimales, ya no se detiene. Entonces, lo que yo veo es que los términos de entre sí, entre dos términos consecutivos, lo que yo veo es que entre dos términos consecutivos, efectivamente, ya son suficientemente parecidos. Entonces, eso da origen, si se fijan, para eso yo necesito simplemente saber que los términos del algoritmo están parecidos entre sí. O sea, por ejemplo, un primer criterio, y este criterio es como más o menos estándar para cualquier algoritmo que se llaman iterativos, donde yo voy calculando una sucesión. Este criterio es demostrar que se detiene el algoritmo cuando, si quieren, uno lo dice así, la norma de la iteración menos xk es menor que una tolerancia, un epsilon que está acá, una cantidad pequeñita. Es decir, yo voy a hacer este algoritmo, calculo, hasta que esto que está acá sean menores que una cierta cantidad. Eso es el primer criterio. Y este criterio se puede ocupar siempre. ¿Ya? Ahora, también, como yo en este caso conozco cómo verificar cuál sería, digamos, la solución, un segundo criterio, pero el primero es válido para cualquier algoritmo iterativo. Cualquiera. Pero un segundo criterio en este caso, como yo sé cuál es cuál es la solución, es pedir que la norma de A por X menos B sea menor que epsilon, donde esta norma se puede calcular como el máximo entre el valor absoluto de A por X menos B. Así uno puede calcular siempre la norma. Es decir, pido que la diferencia entre estos dos valores sea lo menor posible. Y acá también puedo pedir lo mismo. El máximo del valor absoluto de xk1 menos xk sea menor que epsilon. Ya, este criterio es válido solo para sistemas matriciales. Este funciona para cualquier algoritmo. Cualquier algoritmo iterativo, quizás eso puede ser una buena forma en donde yo detenga el algoritmo. Entonces veamos en este caso,
vamos a usar el segundo criterio. Entonces, como yo ahora no sé cuándo voy a detener el algoritmo, en vez de usar el algoritmo con un for, lo voy a hacer con un while. Y para ello voy a definir una cantidad que le voy a llamar tolerancia, o si quieren le llamo el error de Jacobi, o el error 2, que va a ser esta cantidad, y la defino como una cantidad grande, mayor que 10, está lo mismo. Y lo que yo voy a hacer es voy a cambiar esto, en vez de un for, lo voy a hacer por un while, mientras el error 2 sea mayor que mi tolerancia, que mi tolerancia podría ser, por ejemplo, 0.01, lo que yo voy a hacer es voy a hacer este cálculo. ¿Ya? Y al final de cada iteración, lo que yo voy a hacer, se fijan lo puedo definir, a ver cómo lo puedo hacer para que esté el antiguo U, lo voy a definir así. B, ahí. Y el otro lo voy a definir ahora como error 2, lo voy a calcular como el máximo ya se me fue. El máximo del valor absoluto de A por U menos B. Y se fijan lo que hago en esto, en cada iteración parto con un error igual a 10. Después voy y en cada iteración defino el nuevo término, calculo el error, y este va a ser el error. Y después lo que hace esto es, bueno, si el error es grande, si es más grande que 0.01, lo que hace es vuelve a calcular. ¿Ya? Y de hecho, para que se vea cómo funciona esto, vamos a poner un pause. Entonces parto primero con el error 2. Lo defino como 10 para un número grande, da lo mismo, pero después itera y me dice, mira, el error es 0.45. Es mayor que 0.01. Entonces hay que volver a ingresar al while. Es 0.35, hay que hacer otra iteración, y así. ¿Se fija? Y va a ser la iteración hasta que sea menor que 0.01. ¿Se fijan? Ya estamos llegando casi cerca a la iteración. ¿Y ahí qué? ¿Se fijan? Es decir, ya en el fondo ahí se detuvo. ¿Y cuántas iteraciones realicé? No sé, pero si quieren puedo contarlas. Y cada vez que hago una iteración nueva, que me avise. O sea, cada vez que entre de nuevo al while, va a contar y después me va a tirar el error final y la cantidad de iteraciones. Entonces acá vamos a dar cuenta que le voy a pedir error 2 y M. Hizo 39 operaciones y el error lo hizo hasta que fuera mayor que 0.01. Entonces, en este algoritmo iterativo yo puedo controlar la precisión. ¿Se fijan? Y a medida que necesito más precisión, necesito más iteraciones. Pero acá esto es, puedo cambiar, por ejemplo, este valor, que es como cambiar los datos, y este algoritmo lo que hace, por ejemplo, ahí para 5 requiere 5 iteraciones nomás, o sea, 9 iteraciones, con una precisión de acá de 10 elevado a menos 6. Entonces, como que desde el punto de vista teórico, este algoritmo es bien distinto. Es un algoritmo recursivo, iterativo, y yo ocupo la cantidad de iteraciones que necesito. Ahora, en general, si se fijan, yo no tengo ninguna garantía teórica de que este while se acabe en algún momento. Entonces, en general, lo que uno hace es le pide que este while lo realice hasta que el número de iteraciones sea menor que algo razonable, 1000, por ejemplo. Y si se acabó la cantidad de operaciones y no logré calcular bien la solución, yo digo que el algoritmo fracasó. Entonces, este algoritmo que está acá, ahora lo vamos a echar a correr, a competir,
¿Se fijan? Lo vamos a echar a competir con el método de Gauss para matrices grandes. Entonces, ¿cómo puedo medir yo el tiempo? ¿Cómo puedo medir el tiempo del algoritmo? ¿Cuánto se demora el algoritmo? Tic-toc. Muy bien. Entonces voy a poner tic y toc. ¿Ya? Entonces, obviamente esto lo vamos a mirar para una cantidad grande, porque ahí es donde se demoraba. Por ejemplo, para 10, lo que acá me doy cuenta es que el método, el primero, el método de Gauss, de eliminación de Gauss, se demora 0.02 segundos, y la verdad es que el otro algoritmo, con una precisión de 10 elevado a menos 16, y el otro se demora 0.02 segundos con una iteración, con un error de 3 por 10 elevado a menos 7. En este sentido, este error que está acá apareció de esta forma porque yo le pedí la precisión al algoritmo. En cambio, en el Gauss, la precisión es la precisión de la máquina porque hace los cálculos de manera exacta. ¿Ya? Ahora, esto es para n igual 10. Ahora, yo podría controlar esto, por ejemplo, para que tuviera más precisión. Y ahí sí, quizás, pero aún así el segundo más rápido. Ahora, en realidad, uno quizás depende de la cantidad de decimales que uno utiliza, depende un poco de la cantidad de decimales que uno necesita. Si uno está midiendo algo en metros, la verdad es que con 3 decimales ya es suficiente, y por lo tanto no necesito la precisión de 10 elevado a menos 16. Y si calculo más decimales, no me sirve. La verdad es que no me genera mayor ganancia, porque no puedo ver más allá de un tercer decimal en centímetros, quizás con la medición que yo tenga. Entonces, esto es una cosa, digamos, de este método de Jacobi, que lo que hace me permite resolver este sistema y controlar la cantidad de decimales que yo tenga. Veamos qué pasa, por ejemplo, con un número más grande, porque claramente esto con pocos valores los dos van a calcular y no hay problema, digamos. Pero a mí lo que me interesa es pensar qué pasa cuando el sistema es grande, porque ahí es donde vienen los problemas. Si fijan, este se demora 0,03 y el otro es mucho más rápido. Obviamente este tiene menos precisión porque no me interesa tanta precisión, el otro es más preciso, con 1000. Se fijan que ya encuentran ustedes, ¿qué me podrían decir de esto? Mucho más rápido el segundo. Y de hecho, si yo cambio este a 2000, ahí uno es donde se da cuenta que en el fondo la eliminación, claro, pero el error es más grande, es mayor en el segundo, porque yo permití que el error fuera más grande, porque yo puedo controlar el error. De hecho, el error se define con la tolerancia. Lo que pasa es que en el algoritmo de Gauss yo no controlo el error. Lo que hace el algoritmo de Gauss es hace todas las iteraciones y por lo tanto la precisión va a ser la precisión de la máquina. Pero en el de Jacobi yo controlo la precisión, y ahí es donde viene el juego de cuánto yo permito, eh, cuántos decimales necesito. Porque ¿para qué voy a calcular? ¿Para qué voy a estar esperando, no sé, 5 minutos un cálculo de 20, de 16 decimales, si la verdad es que yo necesito 3? Y acá se fijan donde, acá el tema es, se fijan, 51 segundos para lo que vendría siendo la eliminación de Gauss, y el otro se demora 0,7 segundos. Y de hecho, alguien me podría decir, lo voy a hacer con 1000. ¿Qué pasa si es que igual estamos compitiendo en condiciones desiguales? Pero si yo le pusiera más decimales al segundo, vamos a ver que de todas maneras el algoritmo es más rápido. Claro, pero yo no puedo controlar la cantidad de decimales que quiero de precisión. Entonces, se fijan, por ejemplo, este se demoró 5 segundos, y quizás yo puedo llegar a la tolerancia que necesito. O sea, no es que sea o sea, lo que pasa es que si se fijan, en este caso la matriz tiene hartos ceros.
Y por ejemplo acá, miren, ya tengo una precisión de 10 elevado a menos 13, menos 10, 16, si le agrego 3, y el primero se demora 4 segundos, 94, el otro no alcanza a demorarse un segundo. Entonces, acá el tema, acá es donde viene la filosofía de esto. El método de Gauss funciona siempre. Siempre, siempre, siempre. El tema es que puede ser demoroso, porque lo que hace es va mirando toda la matriz, tiene que ir recorriendo toda la matriz hacia abajo, escalonando, y por lo tanto los va a recorrer. En cambio el otro, se fijan que ahora los dos tienen más o menos la misma precisión, pero este igual se demora mucho más que el segundo. Entonces no es un tema de la precisión, este algoritmo sí es mucho mejor. Pero lo que ocurre es que Gauss tiene lo siguiente, Gauss lo que hace es, lo que hace Gauss es que recorre toda la matriz y por eso se demora más. En cambio en este, lo que hace uno es va calculando iteraciones, nomás multiplica. Ya. Entonces, esto es lo que vendría haciendo. ¿Les queda claro cuáles son las diferencias? Ya, ahora aquí, en todo esto hay una trampa, porque la matriz que nosotros estábamos considerando era una matriz que tenía como tridiagonal. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer, bueno, ¿qué pasa si la matriz, por ejemplo, qué pasa si la matriz fuera una matriz cualquiera? Ya no fuera esta, sino que fuera una matriz random. Vamos a comparar qué pasa con estos métodos. La verdad es que como no me interesa llegar a tantos decimales, vamos a comparar y acá lo único que tengo que fijarme es que tengo que redefinir esta matriz D como simplemente va a ser, claro, tengo que definir la D, lo tengo que hacer en este caso como una matriz cualquiera, desde igual a 1 hasta n, y la matriz D en I sub I va a ser simplemente A de I sub I. Y la matriz D la tengo que definir como 0. Estoy definiendo las cosas que no definí antes nomás. No estoy haciendo nada raro. Esta de D y esta debería ser la inversa. La voy a calcular inversa simplemente como para no... De hecho, la puedo definir aquí. Perdón. Ahí. Va a ser igual a 1 dividido en A de I, y de D va a ser la matriz que tiene puro 0. Estoy haciendo el cálculo de estas cosas. ¿Ya? Y ahora lo que voy a ver es que el procedimiento es el mismo. De hecho, quiero ver que esto efectivamente funciona, entonces lo voy a hacer con la matriz antigua, simplemente para ver que el cálculo está bien. Ya, está bien. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo entrego una matriz cualquiera? ¿Qué ocurrió? ¿Funcionó el pivoteo de Gauss? ¿Sí o no? ¿Y qué pasó con el algoritmo de Jacobi? Guatio, po. ¿Y cuál es la diferencia? No, la matriz hasta si tiene inversa. Si yo miro el determinante, por ejemplo, de A, es 0.06, es invertible. Si yo calculo la inversa de A, ahí está, no hay problema. Y de hecho, si yo trato de resolver el sistema A, si yo trato de resolver el sistema inversa de A por B y lo comparo con X, que es lo que vendría siendo la solución, veo que ando bien. O sea, la matriz invertible, el problema que ocurre es que esta iteración no converge. Y ese es otro aprendizaje importante a tener en cuenta. El método de Jacobi, se fijan, proviene de simplemente reemplazar y decir, a ver,
veamos qué pasa si yo itero esto. ¿Qué pasa si yo hago esta iteración? Y ahí lo que ocurre es que no tenemos una garantía teórica para decir que este algoritmo converge. Entonces, eso es lo que ocurre. Y la verdad es que el método de Gauss, que yo me he dedicado, digamos, a decir que el algoritmo de Gauss no es muy bueno, ahí vienen las diferencias. El algoritmo de Gauss funciona siempre, lo que pasa es que recorre todos los elementos, va haciendo el pivoteo por todas las filas, y la cantidad de operaciones del orden del n al cubo. En cambio acá, cuando yo hago el algoritmo de Jacobi, lo que yo voy haciendo es, no tengo garantías de si converge o no, pero si es que converge, lo hace rápido. Y resulta que eso está estudiado, para qué matrices son las matrices donde eso converge, y son lo que se llaman las matrices que son diagonal dominante, que les van a aparecer en la tarea. Entonces aquí viene la moraleja. En los algoritmos iterativos, yo no necesariamente tengo condiciones para asegurar que el algoritmo converge. Y de hecho, ese es un poco el juego. Lo que obtengo es algo mejor. Ahí hay un teorema que se llama el teorema de que no hay un almuerzo gratis. En general, uno nunca obtiene algo mejor sin pagar un precio. Y en este caso, la gracia es que el método de Jacobi funciona, pero para algunas matrices no. No, diagonal dominante significa que cuando yo comparo los valores en la diagonal es mayor que los elementos de la fila. De hecho, eso tiene que ver con algo que yo hice, que no sé si se habrán dado cuenta, pero cuando yo jugaba con la matriz y consideraba esta matriz diagonal que está acá, se fijan que yo jugaba esta matriz ahí funciona bien. Y si uno mira la matriz, esta matriz que tiene así 5 menos 1. Y si yo me fijo, este 5 es mayor que este y este sumado en módulo. 5 es mayor que 2. Y eso significa que sea diagonal dominante. Significa que el módulo de este es mayor que la suma de los módulos de todos los demás. Y por eso, cuando yo cambiaba este D de acá por algo cercano a 2, como que la condición, de hecho ahí uno se da cuenta que esto se empieza a demorar más, y de hecho para 2 se pierde la condición del diagonal dominante, o incluso para 1, por ejemplo. Que digan que ahí ya no converge el algoritmo de Jacobi. Entonces, digamos, ahí un poco, espero que se entienda el mensaje. El mensaje es, existe este algoritmo que se llama el de Jacobi, que si es que la matriz logra tener una estructura particular, que la van a ver en la tarea, que se llama diagonal dominante, entonces el algoritmo va a funcionar, y va a funcionar rápido, y funciona súper bien. Pero en general, si yo no conozco nada acerca de la matriz, quizás simplemente tengo que usar el algoritmo de Gauss, y esperar lo que tenga que esperar. Entonces, eso es un poco la moraleja de estas cosas. Cuando uno tiene que resolver un problema, siempre tiene que mirar la información que tiene y tratar de adaptar los métodos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tomo una matriz grande y le calculo INF, por ejemplo, imagínense que yo voy y acá al final de este proceso, yo voy y calculo, simplemente tomo una matriz, esta matriz que está acá, por ejemplo, para n igual 1000, dirían que ya escribir la matriz es demoroso, y si yo le pongo int de a, miren cómo se demora en calcular la inversa. Y sigue, y sigue. Entonces calcular la inversa, cuando yo le digo el comando inf a MATLAB, le estoy diciendo, mira, no conozco nada de la estructura de la matriz, no me importa en este momento, pero si lo hacéis bien, bacán. Pero cuando yo veo que no se detiene, que el algoritmo sigue demorando y quizás voy a almorzar, vuelvo y sí, veo que sigue calculando, bueno, la verdad es que hay que buscar una solución un poco más adecuada. Y ahí es donde uno empieza a buscar estos algoritmos que son, digamos, alternativas, digamos, a calcular la inversa, y la primera alternativa es la eliminación de Gauss. Y pruebo la eliminación de Gauss y veo que se demora mucho, bueno, quizá hay que buscar algo mejor. Porque
quizás yo voy a tener que resolver el sistema muchas veces y no voy a estar dispuesto a pagar el precio de estar esperando 10 minutos en cada momento que quiera calcular. Y ahí es donde viene la eficiencia. Imagínense que ustedes van en el celular y tienen que hacer un cálculo y el celular se queda pensando 5 minutos para hacer el cálculo. Uno dice, esta cuestión no sirve, y lo bota. Se fijan, y ahí recién calculó, se demoró un par de minutos. Entonces, esa es la filosofía de esto. Y los métodos iterativos a veces funcionan, a veces no. En este caso, el método de Jacobi funciona bien para las matrices que son diagonal dominante, que significa, en este caso, que si yo tomo la matriz y comparo la diagonal en general es mayor que los valores de los que siguen, pero sumados. ¿Ya? Ahora, esto pareciera que ser como una clase muy particular de funciones, pero la verdad es que cada vez que yo resuelvo ecuaciones en derivadas o ecuaciones diferenciales, es muy común que aparezcan este tipo de matrices. Entonces este método de Jacobi es una buena noticia para resolver ecuaciones diferenciales usando discretización, que también lo van a ver en la tarea. Ya. ¿Tienen alguna duda de esto, no? Ya. Si acá lo importante de esto es que ustedes se lleven todas estas cosas. Uno siempre cuando te piden programar uno tiene tiempo de buscar, de aplicar, de calcular, pero que uno entienda las cosas que pasan. Imagínense que ustedes van y le dicen resuelve el sistema y le pongo inf y la cuestión me da cualquier cosa la solución o derechamente la cuestión no converge. ¿Qué hacen ustedes? Le dicen a su jefe no convergió nomás, pues no, pues hay que buscar otro método. Ese otro método, bueno, y así estos métodos que estamos viendo acá, la verdad es que no son los mejores métodos para resolver los sistemas de ecuaciones, son los básicos. Pero la mayoría de los métodos que uno utiliza están basados en estas ideas de eliminación, descomposición LU o Jacobi, o lo que vamos a ver ahora que se llama el método de Gauss-Seidel. Son como las ideas que andan rondando cuando uno calcula estas cosas. Y de hecho, para clases de matrices hay mucha gente que cuando trabaja con un problema práctico se da cuenta que la estructura de la matriz que aparece tiene una forma y diseña un método adecuado para resolver el sistema de ecuaciones y que sea, digamos, eficiente. Entonces, el método de Gauss-Seidel se basa en la misma idea de... se basa en la misma idea del algoritmo de Jacobi, y lo que dice es suponer que el A se escribe como una matriz que yo le voy a llamar inferior, diagonal y superior, donde D es diagonal, superior es lo que queda arriba de la diagonal, y ya podrán adivinar que inferior es lo que queda abajo de la diagonal. Así, por ejemplo, si su matriz es la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la matriz I sería la matriz es 0, 0, 0, 0, 0, y después vendría 4, 7, 8, 9. Lo que queda abajo, pero sin la diagonal, ahí, 0. La matriz diagonal sería 1, 5, 9 y el resto ceros. Y la matriz superior es lo que queda. Es simplemente 0, 2, 3, 0, 0, 6, 0, 0, 0. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que yo, de igual manera, puedo decir esto es I más D más S por X igual a B. Ese es el sistema que estoy resolviendo, el mismo. Y por lo tanto, lo que puedo hacer es decirme, a ver, I más D por X es igual a B menos SX. Y si yo miro este sistema, lo que yo ahora puedo proponer como algoritmo, que va a ser el método de Gauss-Seidel, va a ser el algoritmo, considera I más D, X más 1,
es igual a b menos s por xk, con x en 0 igual 0. Puede ser 1, puros 1, lo que sea. Ahora, ¿cuál es la gracia de este algoritmo? La gracia de este algoritmo es que si yo miro, esto que está acá es una matriz que en realidad, si yo miro es I más D, es la matriz que tiene elementos aquí. Es una matriz que es diagonal hacia abajo, es diagonal inferior. Y por lo tanto, si es que yo quiero calcular la inversa de esto, se puede, o sea, este sistema de ecuaciones, porque acá estoy teniendo un sistema de ecuaciones, lo puedo resolver con simplemente con un despeje hacia adelante. Este sistema se puede resolver con despeje hacia adelante. ¿Ya? Y por lo tanto, en cada iteración, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo el x0, lo reemplazo, resuelvo este sistema usando estos algoritmos tipo forward o cosas así, y tengo la solución y itero. La gracia es que este algoritmo que yo tengo, que tiene que ver con el algoritmo del forward, son algoritmos rápidos. ¿Ya? Entonces, este algoritmo uno también lo puede probar, y de hecho, si uno quiere implementar este algoritmo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tener un método para resolver hacia adelante las ecuaciones, y listo. Lo que haría en el fondo sería tomar el X, y en cada iteración aplico esta subrutina, digamos, que es resolver hacia adelante. Ya. Por lo tanto, el costo computacional de cada iteración del algoritmo de Gauss del algoritmo de Gauss-Seidel es un poquito más caro que el algoritmo de Jacobi, pero la verdad es que este algoritmo tiene un poquito más de aplicación, funciona como para más matrices. Y así uno puede, por ejemplo, en vez de ocupar lo que puedo usar es ocupar I más S, y si se fijan, ese lo puedo resolver con un despeje hacia atrás. Entonces, como que esta idea se puede usar siempre. Si de alguna manera si yo puedo calcular esta inversa de forma eficiente, puedo siempre ocupar un algoritmo de Gauss-Seidel. Y ahí después tengo que ver cómo se analiza. ¿Ya? Ya. Entonces, a ver, hagamos un resumen de cuáles son las ideas que hemos estado mirando hoy día. Cuando uno quiere resolver, digamos, ecuaciones, una alternativa, y de hecho esto va a ser para ecuaciones, digamos, para cualquier tipo de ecuación, uno puede ir generando sucesiones de soluciones, y eso da origen a algoritmos iterativos. Ya, un ejemplo de eso es, por ejemplo, el método de Jacobi, que corresponde a escribir la matriz diagonal más algo no diagonal, y después lo que voy haciendo es calculo la inversa, y eso se hace de manera fácil. En este caso es una fórmula. Y así tengo este algoritmo que no funciona para todas las matrices, pero para las matrices que funcionan, que son las matrices diagonalmente dominantes, funciona bien. Ejemplos de ellos son estas matrices tridiagonales, pero la verdad es que ahí uno tiene que ver para cuándo funciona. Ahora, cuando esto, si se fijan, son iteraciones, entonces la pregunta, ¿hasta cuándo yo detengo el algoritmo? Bueno, una alternativa es detener el algoritmo cuando las diferencias entre las iteraciones sean menor que una tolerancia, que esto, si se fijan, es como un error relativo. De hecho, yo podría dividir por la norma de xk para que sea un error absoluto. O en este caso, como son matrices, es suponer cuando la diferencia entre el A por X menos B sea menor que epsilon, ahí detengo el algoritmo. Eso significa que resolvió más o menos bien el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Y de igual manera, uno puede proponer otro algoritmo, que es el algoritmo de Gauss-Seidel, que lo que uno hace es tomar la indicatriz, o sea, toma la matriz, la descompone en una parte inferior, una diagonal y la superior, y lo que hace es generar una iteración donde yo genero aquí la entidad más, o sea, la inferior más la diagonal, y en cada iteración resuelvo este sistema con esto del despeje hacia abajo. De hecho, nosotros vimos el despeje hacia arriba, pero es lo mismo. Y así tengo un algoritmo que va a ser más rápido, pero que no necesariamente converge. Y de hecho, esa es la diferencia.
Estos tipos de algoritmos iterativos en general siempre son buenos porque no requieren muchas iteraciones, pero el problema es que hay que caracterizar bien cuando converge. Entonces, son cosas que uno se va encontrando en este mundo numérico, que a veces uno, en el fondo, encuentra una sucesión, pero hay que demostrar que la sucesión converge, o analizar cuando converge. Y para eso uno tiene la teoría, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Con esto vamos a cerrar el tema de matrices y ya en la próxima clase vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales.